No creemos que una ciudad como Durán, que ya va hacia el millón de habitantes, si no los está bordeando, siga pensando en estos pozos de agua, por Dios. Si tiene tremendos ríos por un lado y las cruza de lado y lado, ¿por qué no ya una planta que verdaderamente valga para unos 100 años, para 200 años, como se pensó aquí en la toma en Guayaquil en los años 40? Y mire cuántos años viene funcionando esta planta y no seguir pensando en pozos y pozos y pozos y aguas que vienen desde Milagro, me parece, desde Bucay. ¿Qué hacer a eso, mi querido ingeniero Chonillo? Excelente, mi querido licenciado, economista, un gusto saludarlo. Mire, lo que usted dice es totalmente cierto. A ver, y yo estaba conversando un poco antes de entrar al aire con el economista. Durán es una población, una ciudad que ha crecido y ha crecido mucho desde el 2010. En el 2010 la población, el censo, decía que éramos 232.000 habitantes aproximadamente. Redondeemos la cifra, 250.000 habitantes. Hoy se estima que superamos los 500.000 habitantes. Es decir, una ciudad que ha crecido gracias al comercio, gracias a las residencias, que la gente que hemos llegado a esta hermosa ciudad y nos hemos asentado y que creemos en ella, ¿no? Hay que buscar esto, economista y licenciado, hay que tratarlo primero como lo que es, una crisis, porque es la crisis del agua potable, porque no es de ahora, ya tenemos más de 30 años que hemos estado en el abandono y que en cada campaña política, ¿qué es lo que hace el candidato? Dice, te voy a dar el agua 24/7. Sin embargo, pues cuando llega la hora de la hora y son electos, pues no dan el agua ni siquiera cercano a. Entonces, ¿cómo se trata una crisis? Con soluciones a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar el sistema de distribución para quienes cuentan con redes domiciliarias. Se dice que al menos el 70% de la población, dato que no le creo, 70% de la población tiene cobertura de redes domiciliarias que llegan por días, ¿no? Y que a ese 70% solamente el 20% les está llegando de forma eficiente. Ese es el dato que dice la empresa pública del agua potable. Por otro lado, tener un circuito que dosifique el agua potable por medio de tanqueros hasta que se instalan las tuberías a los sectores más vulnerables. Ahora, ya estamos próximos de que llegue un invierno y sabemos que en invierno Durán siempre ha padecido de lo mismo, de las inundaciones. Entonces, dentro de este sistema de servicio, de este eje de servicios básicos, también hablamos de la instalación de los alcantarillados. Pero para el acceso al agua potable, porque hay sectores, por ejemplo, como las 288 hectáreas, que ayer justamente yo estaba hablando con Carlita y me decía Carlita que estaba ayudándonos ahí a organizar ahora para lo que es el inicio de la campaña electoral, y me decía, ingeniero, ¿qué vamos a hacer nosotros si ya viene el invierno y no entran ni siquiera los tanqueros? Ahí viene la solución, que nosotros proponemos también instalar tanques elevados, reservorios elevados en los sectores más vulnerables para que la gente tenga acceso al agua potable en caso de alguna emergencia, porque sabemos que también parte del agua potable, y nos lo enseñó la pandemia, es también tener salud. La solución a mediano plazo es potenciar y ampliar las redes de distribución en todo el territorio de Durán, así como también aprovechar e instalar un sistema de alcantarillado, porque Durán no tiene alcantarillado, mi querido licenciado. Y a largo plazo es la que nosotros estamos buscando, y usted bien lo mencionaba. Si Guayaquil, que tiene la toma y abastece a 3,5 millones de habitantes, ¿por qué la tiene en el río Daule, más allá de que ellos están pegados en el río Daule, ¿no? Porque por la represa Daule-Peripa se garantiza el caudal suficiente para que pueda abastecer del agua para darle a los 3,5 millones de habitantes. Nosotros dependemos del Chobo. El Chobo es agua de pozo, está en Milagro, y esa agua tiene que ser trasladada y abastece a Durán, Milagro y Yaguachi. Entonces, allá nosotros instalar una toma cerca de la de Guayaquil
y por ley de servidumbre trasladarla en tubería, no son más allá de 40 kilómetros, para ponerlas en un reservorio en Peñón del Río, que está arriba del arbolito. Ahí instalar la planta potabilizadora y luego conectarla a la red de distribución de todo Durán. Mire, ingeniero, es una gran verdad. Es una gran verdad lo que usted dice. Con el ingeniero Luis Chonillo, candidato a la alcaldía de Durán de la coalición Chonillo, ahora sí lista 150. Mire, pero ¿y por qué no pensar en una planta grande que esté ubicada, digo usted, hacia el norte de Durán, al pie del río Babahoyo, ¿no es cierto? Que eso tendrá con alcantarillado y todo, nosotros creemos que no cueste más, que no lo puede pagar Durán, pero vamos a ver, entre 80 a 200 millones de dólares, tomando en cuenta el alcantarillado y el agua total. Mire, lo que pasa... ¿Quién le va a prestar a Durán una cantidad de esa naturaleza? ¿Qué se puede hacer para definitivamente acabar con este problema y con un antecedente? Que cada día Durán se va haciendo más grande, más grande, más grande por las invasiones, 8 y 13. Sí, a ver, dos temas. Primero, ¿por qué no del río Babahoyo? Porque el río Babahoyo, como no tiene, el río Daule tiene la represa Daule Peripa, que justamente está viniendo todo este caudal permanente para abastecer no solamente de energía al país, sino para que los cantones o las provincias que estén a las orillas del río Daule ya se puedan abastecer de del agua, ¿no? Ahora, ¿por qué no del Babahoyo? Por el nivel de salubridad. Ahí lo que necesitarías es un sistema de potabilización o desalinización del agua. Y eso es costoso, licenciado. Es costoso. Eso solamente es por ósmosis inversa, ¿no? Y es más fácil de llamarle un sistema de desalinización. Lo que puedes hacer es el agua cruda, trasladarla del río Daule para un reservorio que esté en Peñón del Río y ahí potabilizarla. Es mucho más económico potabilizar agua dulce que agua salobre. Ahora, ¿cuáles son los fondos y cómo se puede trabajar? Mire, hay varios mecanismos, ¿no? Tienes las PEPs que se pueden trabajar, tienes mecanismos también, por ejemplo, como el BEDE, que tengo entendido el BEDE está trabajando también en unas soluciones, en propuestas para los distintos cantones, no solo para Durán, en distintos cantones que ya tienen realizados los estudios. Entonces, por ese lado, por ejemplo, tú puedes conseguir los recursos. Créame, gente que pueda financiar, que quiera financiar estos proyectos, vamos a tener. El problema es que no, porque no se han venido dando por la irresponsabilidad. Y le voy a decir aquí tenemos el caso de dos primos que son los pillos. Por eso es que yo lo que les digo a toda la ciudadanía, que contra los primos pillos llegó Chonillo. Y no lo digo yo porque lo de pillos, lo dice la Real Academia Española. Porque pillo es todo aquel que tiene la habilidad para engañar mediante el encanto a la ciudadanía, a la gente, ¿ya? ¿Y por qué les digo? ¿Por qué? Y de frente yo les digo, pillos, sí, porque la señora Arce pasa más tiempo en fiscalía, en contraloría, que haciendo campaña, justificando los 42 millones de dólares que le entregaron para el agua potable, y hasta la fecha vemos el agua potable. Lo único que veíamos nosotros eran carteles que decía ya viene el agua, ya viene el agua, ya viene el agua 24/7. Y el otro, que es el primo hermano, el señor Rodrigo, este señor fue vicealcalde de la actual administración. Fue miembro de la Comisión del Agua Potable. ¿Qué hizo? ¿Y por qué pillo? Porque sí le ha robado a la gente. Y le voy a decir cómo. Porque fue electo como concejal. Y una de las funciones principales que tiene un concejal es de fiscalizar. ¿Y qué hicieron? ¿Calentó el asiento? Eso es robarle a la gente. Definitivamente es una gran verdad. Ahora mire, 8:16. Aparte el agua potable en Durán tiene problemas graves también de basura. ¿Qué hacer? Mire, el tema de la basura, licenciado, yo lo denunciaba en el 2018, es un contrato millonario, que lo firmó la anterior administración, en donde nosotros estamos pagando más por menos de lo que paga Guayaquil. Estamos pagando más, estamos llegando a pagar hasta $50 la tonelada por únicamente el servicio de traslado de la basura, cuando Guayaquil paga alrededor de $35 por el traslado, recolección y barrido.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Porque es verdad, uno por donde pase, lastimosamente ve la ciudad sucia. Y no solo de ahora, siempre ha estado así. Siempre duran lastimosamente. Y eso es también causa de que cada invierno también nos inundemos, de que las aguas también te traigan enfermedades, que necesitamos un sistema eficiente de recolección y de barrido. ¿Dónde lo tratamos esto? En nuestro eje de servicios básicos. No solo hablamos del agua potable. El agua potable con el alcantarillado, con el tratamiento de las aguas lluvias, ¿no? Ahora que viene el invierno, y con un sistema eficiente de recolección de basura. ¿Por qué? Porque es parte de darle salud. Lo tenemos en el eje de saneamiento a la ciudadanía. Hablando de ejes, 8 y 18, 8 y 18. Los ejes de trabajo, ¿cuáles son para la ciudadanía? Perfecto. Nosotros tenemos 9 ejes y este plan, miren, nosotros lo construimos en el 2018. Ahora, para inscribir nuestra candidatura, a mí como me gusta leer, me gusta investigar, pues una de las cosas primero que tenía que hacer era investigar y leer pues también mi plan de trabajo, que lo había escrito hace 4 años y que no lo escribí yo solo, lo escribimos de la mano de cientos de miles de durandeños. Todos los días jueves en la calle Cibambe, nosotros ahí estábamos siempre, Babahoyo y Cibambe, estábamos elaborando ese plan de gobierno. Y me llama la sorpresa que las problemáticas siguen siendo exactamente las mismas. Son 9, 3 que son las principales. La primera, la falta de servicios básicos. Tenemos que trabajar y eso es urgente. La segunda, ordenamiento territorial, porque la ciudad tiene que crecer de forma ordenada y ahí está el tema de la legalización de muchos predios, que también ha sido el cuento del gallo pelón en cada una de las campañas, que solamente dice te vamos a legalizar, pero no dicen cómo. La tercera, seguridad ciudadana, es otro de los grandes problemas en estos momentos y no lo hablamos solo de ahora, lo hablábamos ya en el 2018 de los problemas que se venían con la inseguridad y por el consumo de drogas. Y de ahí tenemos otros 6 ejes que son, por ejemplo, el trabajo y el emprendimiento, el cuidado del medio ambiente, la inclusión social, y algo que se caracteriza este proyecto es que es meramente inclusivo en todos los aspectos. Yo creo desde el niño hasta el adulto mayor, todos tienen que tener garantizada una convivencia sana, vivir felices, vivir bien en nuestra ciudad. El turismo, Durán era conocida por el turismo, no solamente por las lanchas, no solamente por la fritada. Teníamos la icónica Feria Internacional de Durán, que dinamizaba la economía no solamente en octubre, sino todo el año. Los grandes conciertos, ¿dónde llegaban? Llegaban a Durán, a la concha acústica que tenía la ciudad. La recreación y el deporte, que es de hecho nuestro, como esencia, desde nuestro himno, habla de la cultura deportiva. Tenemos que potenciarla. Y noveno, no dejar de hablar de los jóvenes. Tenemos que hablar de los jóvenes, rescatar la juventud de nuestra ciudad. Ahora, ingeniero, 8 y 20. 8 y 20, conversando con el ingeniero Luis Chonillo, candidato a la alcaldía de Durán por la coalición Chonillo. Ahora sí, listas 150. Hablemos del debate. El tiempo se nos viene corto. ¿Qué le parece el debate y más que todo los sorteos del debate? ¿Usted está de acuerdo con los que va a debatir o hubiese querido debatir con otras personas, con otros candidatos? Claro. Yo en el 2018 pedía, hasta cierto punto digo, quería exigirles a los candidatos en ese entonces, al actual alcalde y a la anterior alcaldesa, les decía, vamos a un debate. Eso es mostrar madurez, contrastemos las ideas. Ahora el debate es obligatorio porque lo dicta, lo exige el Código de la Democracia. Y vamos a tener todos que ir a estos debates, ¿no? Que es para poder contrastar las ideas. Hay un mecanismo que ha estipulado el Consejo Nacional Electoral de dividirlos en bloques y lastimosamente, digo lastimosamente porque no me tocó debatir sobre todo con las dos personas que ya han estado de una u otra forma o estos partidos que ya han estado en el poder y me gustaría con ellos poder debatir, hacer una interpelación incluso y decirles, señores, a ver, puede ser interesante su idea, yo no digo que no. Como puede ser la mía, yo no soy el dueño de la verdad absoluta, pero explíquemela un poco más a fondo, cómo va a conseguir los fondos, cómo lo va a trabajar, porque ahora, ¿qué es lo que vemos en la campaña, licenciado? Son campañas de dádivas,
Son campañas en donde no hay propuestas. Nosotros venimos sosteniendo este proyecto ya mucho tiempo y hemos hablado y hemos socializado nuestro plan, porque Chonillo sí tiene un plan y lo ha venido socializando con la ciudadanía. Muchos de los candidatos hoy en día se preguntan, oye, ¿cómo Chonillo se sigue manteniendo con los números arriba? Porque nosotros hemos sido coherentes, porque estamos yendo a los distintos sectores a explicarle a la gente cómo queremos darle solución a los distintos problemas que tiene Durán. Y ahí me llevo, por ejemplo, datos muy interesantes que lo quiero compartir con usted y con su audiencia, licenciado. Por ejemplo, un término que a mí me sorprendió y me encantó. Alguien Dani me decía, en uno de estos conversatorios me decía, señor Chonillo, levantaba la mano y me decía, señor Chonillo, yo quiero explicarle algo que he venido pensando por mucho tiempo. Hay una diferencia entre los problemas y las realidades. Los problemas los conoce todo el mundo. Todo Ecuador conoce los distintos problemas que tiene Durán, pero las realidades muy pocos candidatos la conocen. ¿Cuál es la diferencia? El problema del agua potable. Volvamos al agua potable. Todos sabemos que por más de 30 años hemos estado en el abandono y no se le ha dado solución al agua potable. Las realidades, vamos a un sector como la Primavera 2. Tiene acceso por tubería, el agua le llega por días, pero no es la misma realidad a la que vive un sector como las 288 hectáreas, una sola fuerza, que la única forma que te llegue el agua potable es por medio de tanqueros. Ahora, vamos a la realidad en el mismo sector que también son distintas. En la Primavera 2, una casa, su forma de almacenar el agua potable quizás construyó una cisterna y la puede almacenar por medio de cisterna, pero el vecino al lado o al frente no tuvo para construir una cisterna y la única forma que puede almacenar el agua potable es por medio de tanque. Entonces tenemos realidades distintas y dentro de una misma casa la realidad que vive un padre de familia con la madre de familia, con los hijos, también es distinta. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que debatir con todos los candidatos. Ok, ingeniero, se nos vino el tiempo, 8:24. Para finalizar, hoy es el primer día de campaña. ¿Qué tiene planificado para hoy, ingeniero? Bueno, lo que nosotros hemos venido haciendo, socializar caminatas en los distintos sectores, reuniones con los concejales, agenda de medios, pero sobre todo decirle a la ciudadanía que ya falta poco, que ya viene esa transformación. Somos una lista nueva, somos una lista completamente independiente, estamos al final de la papeleta con el número 150, es un movimiento de ámbito de acción cantonal, nacida en Durán, y ahí es donde tienen la opción la gente de votar ya por gente nueva, honesta, pero sobre todo, licenciado, gente preparada, porque para darle solución a Durán hay que estar preparado. Eso es lo más importante y no seguir con esta gente que realmente ya ha demostrado que no puede o que no quiere darle solución a los problemas que tiene la ciudad. Es una gran verdad, mi querido ingeniero. Lo dejamos con las últimas palabras. Al ingeniero Luis Chonillo, candidato a la alcaldía de Durán, coalición Chonillo. Ahora sí, listas 150, ingeniero. Bueno, a la ciudadanía, el 5 de febrero todos estamos llamados a esta fiesta democrática a votar. Votemos con conciencia, votemos realmente viendo con proyección cuál es la mejor opción. Ahí estamos nosotros, que somos gente que tenemos un plan. Nosotros sí tenemos un plan para darle solución. Al buen administrador se lo mide en tiempos de crisis, no en tiempos de abundancia. Y eso es lo importante para poder nosotros trabajar con los ciudadanos. Hay que ser transparente, eficientes y sobre todo en algo, licenciado, que me caracterizaba mucho, ser de territorio. Las administraciones tienen que ser de territorio, no de escritorio. Muchas gracias al ingeniero Luis Chonillo, candidato a la alcaldía de Durán. Muchas gracias, ingeniero. En otro momento lo molestamos. Gracias, licenciado. Economista, un gusto. Ahora, economista.